Bueno, miremos el siguiente sistema, por favor. Entonces sería algo así. Yo con todos los juguetes. Digamos que hay 3 masas. Lógicamente un sistema de polea. ¿Qué otra poleita? Aquí otra masa. Bueno, es más o menos el sistema que tenemos. No, miremos las especificaciones. Nos dicen que el ángulo del plano inclinado es de 37 grados. Que esto es una masa A. Pongámosle acá, masa A, masa B y masa C. Ok. Entonces nos dicen que el peso, que el bloque A es igual al bloque B y es igual a 20 newton. Pilas, aquí me están dando la fuerza, ¿cierto? El peso de esos cuerpos, no la masa. Descuidado ahí con la gravedad. Dice que el coeficiente cinético de rozamiento entre cada bloque y la superficie es 0,5. O sea que hay un mu igual cinético, ¿cierto? De 0,5. Es decir que hay un mu aquí y hay un mu aquí. O sea, las dos superficies le dan fricción a la masa. Y nos dicen que el bloque C desciende con velocidad constante. O sea que el movimiento del cuerpo viene de esta manera. O sea que el sistema se mueve de esta forma, ¿cierto? Y hay algo muy importante, que desciende, escribámoslo aquí bien grande, desciende con velocidad constante. ¿Qué significará eso? Exactamente, no hay aceleración. O sea que la sumatoria de fuerzas siempre las vamos a igualar a 0 porque no hay aceleración en el sistema. ¿Qué más nos piden calcular la tensión de la cuerda? Las tensiones, vamos allá a las tensiones. Allá, bueno, digamos que esta es tensión 1, pues como es la misma polea, tensión 1. Ok, aquí sería tensión 2 y tensión 2 porque estamos hablando de la misma polea. Entonces nos piden hallar T1, T2, ¿cierto? Y me preguntan que cuál es el peso del bloque C. Me preguntan el peso de C, o sea que en otras palabras me están pidiendo WC, ¿cierto? Ok, entonces vamos a realizar ese ejercicio. Vamos a hacer primero ¿qué cosas? Los diagramas del cuerpo libre, muy bien. Entonces, para la masa 1, entonces digamos para la masa A, tendríamos, bueno, voy a pintarlo así. Para la masa B y para la masa C. Si hacemos bien hechos los diagramas, pues vamos casi a la fija que nos va a quedar muy bien el ejercicio. Entonces, para la masa A tenemos la fuerza normal hacia arriba. Tenemos la tensión 1. Tenemos el peso de A.
¿cierto? ¿Qué más tenemos? Muy bien, la fuerza de rozamiento. Como el cuerpo se mueve hacia la derecha en ese momento, pues la fuerza de rozamiento va en el sentido contrario. Ok, ya serían las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Para el cuerpo B, ya analizamos cómo son las fuerzas en un plano inclinado, ¿cierto? Entonces tendríamos la fuerza normal hacia arriba. ¿Quién tenemos para abajo? A W, Y, ¿cierto? WY hacia abajo. Tenemos T2 en esta dirección. Tenemos T1 en esta dirección. ¿Qué más tenemos? Muy bien, como se está moviendo hacia la derecha, o sea, hacia arriba en ese momento, tenemos una fuerza de rozamiento en sentido contrario. Y además, ¿qué más tenemos? Perfecto, tenemos una componente en X del peso. Se nos dice que hay tres fuerzas ahí metidas en esa parte. Y solamente la tensión 2 hacia arriba. Ahora bien, miremos el bloque C. El bloque C tiene una tensión 2 hacia arriba y lógicamente el peso de C hacia abajo. Y como no está en contacto el bloque C con ninguna superficie, entonces no hay fuerza normal y no hay componentes ni en X. Ya teniendo esto, pues realicemos las ecuaciones que rigen ese movimiento. Entonces, empecemos con el bloque A. Para el bloque A tendríamos sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, dice que el sistema todo se mueve con velocidad constante, o sea, siempre vamos a igualar nuestras ecuaciones a cero. Entonces, en el bloque A tendríamos fuerza normal menos WA igual a cero, ¿cierto? Son las dos fuerzas que actúan en Y. Por lo tanto, la fuerza normal es igual a WA. Y la fuerza normal sería WA, el peso de A ya lo conocemos, ¿cierto? El peso de A ya lo conocemos que es 20 newton, entonces 20 newton. Ya hallamos nuestra fuerza normal para el bloque A. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y para el bloque A, en X, perdón. Por más que se mueve en X, nos dicen que se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y tendríamos, aquí en este bloque A, ¿cuál es la que va en favor del movimiento? Muy bien, T1. Entonces sería T1 menos la fuerza de rozamiento igual a 0. No hay más fuerzas ahí. Por lo tanto, tendríamos que T1 menos μ por la fuerza normal debe ser igual a 0. T1 menos 0,5, que es la fuerza, el coeficiente de fricción, ¿cierto? Nos lo dieron. Por la fuerza normal que la acabamos de hallar, que es de 20, debe ser igual a 0. Por lo tanto, T1 menos 10 es igual a 0. T1 igual a 10. Y tenemos el valor de nuestra tensión 1. Ok. Vámonos para el bloque B. En el bloque B tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Recuerden que todas en este caso son iguales a 0 porque los bloques del sistema todo se mueve con aceleración constante. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y sería fuerza normal menos WY igual a 0. No hay más en Y. Por lo tanto, fuerza normal es igual a WY. Fuerza normal es igual a MB, ¿cierto? Bueno, WY, perdón. WY ya WY, pero ¿de qué más estamos hablando? De la B, ¿cierto? Sería MG, o sea, WY por el coseno del ángulo
porque estamos en el plano inclinado, ¿cierto? Y en Y tiene que ver con coseno. Entonces, fuerza normal es igual a WY, o sea, WY es W, perdón, aquí tengo un pequeño errorcito. WY es W por el coseno del ángulo, ¿cierto? W por el coseno del ángulo. W por el coseno del ángulo. Por lo tanto, W, que ya lo conocemos, W de B es 20 newton, es 20 por el coseno de qué ángulo es el que se forma, 37 grados. La fuerza normal en este caso sería igual, coseno de 37 es aproximadamente 0,8 por 20 daría 16. 16 newtons sería la fuerza normal para el bloque B. Miremos la sumatoria de fuerzas en X. Hagámoslo acá, para el bloque B. Estoy todavía trabajando el bloque B. Sumatoria de fuerzas en X, como en X en todo es en velocidad constante es igual a 0. En X, ¿qué fuerza es la que da en favor del movimiento? Pues T2, ¿cierto? Entonces sería T2 menos T1 menos WX menos fuerza de rozamiento igual a 0. Entonces tendríamos T2 menos 10 porque ya hallamos T1 menos WX que es W seno del ángulo menos fuerza de rozamiento que es mu por la fuerza normal debe ser igual a 0. Tendríamos T2 menos 10 menos W de B es 20, entonces sería 20 por el seno de 37 menos 0,5 por la fuerza normal que es 16, eso debe ser igual a 0. Tendríamos que T2 menos 10, seno de 37 es aproximadamente 0,6 por 20 da menos 12 y 0,5 por 16 da 8, entonces menos 8 igual a 0. Por lo tanto, T2, 10, 22, 30 menos 30 es igual a 0. La tensión 2 es igual a 30. ¿30 qué? Newton, ¿cierto? Aquí en la tensión 1 me faltó escribir que son 10 Newton. Siempre hay que dar las unidades al menos al final. Ok, ahora vayámonos al bloque C. En el bloque C tenemos que solamente hay componentes en Y. Entonces, y como el cuerpo se mueve con velocidad constante, entonces es igual a 0 y tendríamos. La que da en favor del movimiento es ¿quién? WC, ¿cierto? Entonces WC menos la tensión 2 debe ser igual a 0. WC menos la tensión 2 que nos dio 30 debe ser igual a 0. O sea que el peso de C es igual a 30. ¿30 qué? 30 newton. Y eso es lo que me estaban pidiendo, ¿cierto? ¿Cuál era el valor del peso de C? Entonces, si vemos, con hacer muy bien los diagramas de bloque, podemos plantear nuestras ecuaciones y resolverlas y dar los valores que nos están pidiendo.